Bueno compañeros, buenos días. A nosotros nos tocó lo que es el tema 4.b, que es lo que es la integridad de base de datos. Nuestro equipo está conformado por Kevin Román Hernández, Andrea Rosalía Patzuk y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Este, bueno, vamos con la siguiente diapositiva para empezar con lo que es la presentación. Bueno, en esta presentación vamos a dar una pequeña introducción en toda esta en esa parte del tema, que es la integridad de la base de datos. Para comprender un poco, voy a mencionar lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación con las diapositivas mías, las de mis compañeros. Vamos a ver lo que es primero, qué es la integridad de base de datos. Vamos a ver lo que la importancia realmente, o por qué es importante la integridad de base de datos. Vamos a ver tipos de base de datos, y etc. y etc. Realmente en el transcurso de esta diapositiva espero que puedan entender por qué es importante, qué es lo que es la integridad de base de datos, cuáles son sus factores, y, y pues obviamente vamos a mencionar algún ejemplito por ahí para ver si le entienden un poco, y cualquier cosa pues los pueden preguntar al final de toda la presentación. Bueno, si no más rodeo, vamos a proceder con la primera diapositiva. Bueno, a mí me tocó lo que es la integridad de la base de datos. Primero vamos a entender que el término integral de datos, perdón, se refiere a lo que es la correctitud o completud de la información en una base de datos. Eso cuando los contenidos se modifican con sentencias, o sea, insert, delete o update, que en inglés es insertar, eliminar y ajustar. La integridad de los datos almacenados pueden perderse de muchas maneras diferentes. Eh, Cuando la integridad de los datos se aseguran, la información almacenada es una base de datos seguirá siendo completa, o sea que no hay una modificación, es lo que se quiere decir. Debe ser precisa y fiable por mucho tiempo que pase almacenada o por muchas veces que acceda uno a ella. O sea, no se debe modificar a pesar de que debe estar primero completa, que no se modifique, precisa, porque debe estar así todo ahí en plano, y fiable, que no tengan miedo uno que se modifique, ¿no? Y puede estar por mucho tiempo que pase almacenado. Eh, la integridad de los datos también garantiza que sus datos estarán a salvo de fuerzas externas. Ejemplo, no sé, de que alguien quiera robar información o modificarlo, o que la información igual tenga no sé, se pueda mojar o destruir donde esté almacenado físicamente, o etc., ¿no? De hecho, pueden modificarse datos existentes tomando un valor incorrecto, como por ejemplo, si se reasigna un vendedor a una oficina no existente, los cambios en la base de datos pueden perderse debido a un error del sistema o a un fallo en el suministro de energía. Eso es el caso cuando hay bajones o cuando se va la luz de golpe. Los cambios pueden ser aplicados parcialmente, como por ejemplo si se añade un pedido de un producto sin ajustar la cantidad disponible para vender. Una de las funciones importantes de una DBMS, que es dato de base de datos, bueno, relacional, es preservar la integridad de sus datos almacenados en lo que es la mayor medida posible. Es lo que hace la integridad, o sea, la integridad en sí es cuando, como dice su nombre, la integridad de la base, pues es que está su arquitectura, todo lo que lo compone, los datos están tal como están, cuidados, fiables, y no hay una modificación, ya que cuando hay una modificación como una inserción de un dato o eliminación o ajustarlo, puede hacer que esa integridad, digamos, no porque lo modifiques algo sea tan malo, pero para que sea un dato que tenga una integridad, debe tener los puntos importantes, que no debe ser modificado, o sea, debe estar completo, preciso y fiable. O sea, no puede existir
un error o digamos que una pérdida de datos externamente o internamente, como puede ser en un ejemplo, pues como mencioné, una pérdida de luz o etc. Bueno, ahora me va a tocar hablar un poco de lo que es la importancia realmente de tener lo que es la integridad de la base de datos. Bueno, cuando hablamos de integridad en base de datos, nos estamos refiriendo realmente a la completitud, o sea, que está completo la exactitud y la coherencia del conjunto de datos de una base de datos. Igual podemos tener una percepción de esta integridad en base de datos cuando vemos que entre dos instancias o entre dos actualizaciones de un registro de datos no hay ninguna alteración, o sea, además que se altere, ¿no? O sea, pues valga la redundancia, lo que significa que los datos están intactos y sin cambios. O sea, cuando no estás y cambias cierta entidad, cierto X cosa de una base de datos. El concepto de integridad en base de datos garantiza, perdón, que todos los datos de una base de datos pueden ser rastreados mediante técnicas de trazabilidad, así como conectarse a otros datos. De esta forma se asegura que todos se puedan buscar y recuperar, o sea, en caso de que haya una pérdida, obviamente. Tener un sistema de integridad en base de datos único, bien definido y bien controlado aumenta la estabilidad, el rendimiento, la reutilización y facilitar el mantenimiento en caso de que pues o sea, por eso es muy importante tener una integridad de base de datos porque cuando se quiera, digamos que es para tener una, una estructura o un control, mejor dicho, más estable y pues obviamente es más eficiente, ¿no? Por eso lo que da realmente puedes controlar lo que es el rendimiento, es más estable, se puede reutilizar y realmente pues va a facilitar el mantenimiento, pues en ese caso de datos. Bueno, va mi compañero va a proseguir con la siguiente presentación. Perdón, mi compañera. Gracias. Pues yo le voy a hablar sobre tipos de integridad de datos. La primera es integridad física. La integridad física es la protección de la integridad y la proporción de datos tal y como están almacenados. La segunda es integridad lógica. La integridad lógica convence los datos sin ningún cambio, puesto que se emplean de forma distinta en un base de datos relacional. Integridad de la entidad. La integridad de la identidad, esta se basa en la creación de unas claves primarias o valores únicos que identifican datos para asegurar que no aparezcan enumerados más de una vez y que no haya ningún campo de tabla considerado nulo. Es una representación de los sistemas relacionales que almacenan datos en una tabla que pueden alcanzar y emplearse de forma muy distinta. La integridad referencial. Esta es una serie de procesos que aseguran que los datos se almacenen y se utilicen uniformemente. Las reglas integradas en la estructura de la base de datos sobre cómo se utilizan las claves foráneas para garantizar que tan solo se produzcan cambios, incorporaciones o supresiones de datos adecuados. Las reglas pueden incluir restricciones que eliminen la entrada de datos duplicados. Aseguran que los datos son veraces y o impidan la entrada de los datos no pertinentes. La integridad de dominio. La integridad de dominio es el conjunto de procesos que garantizan la veracidad de cada uno de los datos de un dominio. En este contexto, un dominio es un conjunto de valores aceptables que en una columna pueden contener o pueden incorporarse restricciones y otras medidas que limiten el formato, tipo y cantidad de datos introducidos. La integridad definida por el usuario. La integridad definida por el usuario esta se comprende de las reglas y restricciones creadas por el mismo usuario para adaptarse a sus necesidades particulares. En ocasiones, con la integridad de entidad referencial y de dominio normalmente no basta para salvaguardar los datos. A menudo esto debe tener en cuenta determinadas reglas corporativas concretas e incorporarse en las medidas referenciales en la integridad de los datos. Pues
yo les voy a hablar sobre integridad de datos, no es seguridad de datos. Debemos entender que la seguridad de datos es un conjunto de medidas adaptadas para evitar la corrupción de los datos. Ahora yo le voy a hablar sobre los factores que afectan la integridad en una base de datos. Primero que nada tenemos los errores humanos, que al ingresar o administrar datos manualmente aumenta las posibilidades de los errores, o también pueden hacer que se dupliquen o se eliminen otras acciones. A menudo los datos ingresados no siguen el protocolo APT, o los errores de la entrada manual pueden extenderse a la ejecución de los procesos. Esto hace que los resultados salgan corrompidos. Todos esos problemas ponen en riesgo la integridad de los datos. Errores de transferencia. Esto se produce cuando un error de transferencia, si los datos no se transfieren correctamente de un sitio dentro de una base de datos a otra. Esos errores generalmente pueden ocurrir cuando existe un elemento de datos en una tabla de destino, pero esta está ausente a la tabla de origen dentro de una base de datos relacional. También puede ser que haya errores y virus. La integridad de sus datos también puede verse comprometida debido a spyware, malware y virus que invaden a una computadora y alteran, eliminan o roban los datos de la misma. ¿Cómo podemos nosotros proteger la integridad de los datos en una base de datos? Estas son algunas de las mejores prácticas de integridad de datos que pueden minimizar o eliminar los riesgos de violación de datos, y así pues garantiza la precisión, seguridad e integridad en toda la base de datos. A continuación se muestran los métodos habituales que se utilizan para comprobar la integridad de los datos. Aquí tenemos la primera acción, que es que normalmente nos indica que limitemos el acceso a los datos y cambie los permisos para restringir o modificar los datos por las partes que no están aprobadas hacia ellas. También concentrarse en la validación de datos para garantizar la precisión de los datos cuando se recopilan o se integran. También hay que mantener una copia de seguridad periódica de los datos, por si en alguna de estas se puede corromper. Ahí tenemos los datos en una copia de seguridad y es más fácil recuperarlos. También utilicemos registros para monitorear cuando se ingresan, se alteran o se borran datos en la base de datos. También sería mejor realizar auditorías internas de sistemáticas para garantizar que la información esté actualizada y completa. Bueno, mis compañeros, para esto es todo de nuestra parte. Vamos a mencionar las conclusiones. En mi conclusión, la integridad de la base de datos es la manera de asegurar la información y contenido en ella de forma tal que sean exactos y correctos, y así tener un control de los datos y saber si fueron modificados. Es muy importante realmente tener en cuenta eso. porque una base de datos siempre tiene que ser realmente seguro, que tenga la información digamos completa, y que no haya un error en ese caso del sistema o algo exterior, ya que pues como de una forma lógica, una base de datos es para guardar o almacenar datos, y es muy importante para empresas, para tener un registro, y pues obviamente si la base de datos se modifica o hay algún error o no hay una fiabilidad, no puede decir que tiene integridad de la base, ya que pues no tiene en sí esa esencia que tiene que tener, que la seguridad, digamos que la completitud, o que esté completo y que no es fiable, y como lo vimos en toda la presentación, es muy importante para que tenga la información asegurada y el contenido sea digamos que protegido o resguardado, digamos, en una tal forma, o que sea más seguro. Bueno, esa es mi conclusión y espero que la hayan entendido. Pues en mi conclusión, para proteger la integridad de sus datos comerciales críticos mediante métodos convencionales pueden parecer una tarea difícil, pero más sin embargo las herramientas modernas de integración de datos brindan una alternativa eficiente
que ofrece una detección y depuración de errores en tiempo real. Resultado, que el problema, en vez de ser una tarea difícil, se termina siendo una tarea muchísimo más fácil de hacer. Aquí podemos ver nuestras referencias web en un formato APA. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos escuchado.